Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos. Es un gusto tener varias caras externas a CIMAD el día de hoy. Entre público queremos reconocer al doctor Juan Manuel, secretario académico de CIMESTAD de la Unidad de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues a todos ustedes también. El día de hoy nos acompaña Ramiro Navarro, quien es magíster en ciencias por el CIMPESTAD, también está haciendo el doctorado en la misma institución. Actualmente se encuentra haciendo su estancia doctoral aquí en CIMAD. Sus temas de interés son modelamiento, simulación, líneas de transmisión y transistores electromagnéticos. Y hoy nos va a presentar una charla titulada Un modelo de volumen finito y características para la modelación numérica de líneas de transmisión eléctrica. Muchas gracias, Ramiro, por aceptar la invitación y pues, adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, pues les agradezco que estén aquí presentes. Me siento muy honrado que se encuentren el día de hoy. Y habiendo dicho esto, pasamos al tema. Como lo acaban de mencionar, el título de esta presentación se llama Un método de volumen finito y características para la modelación numérica de líneas de transmisión eléctrica. Los autores, desarrolladores de esta investigación son el doctor Pablo Moreno, de CIMESTAD Guadalajara, el doctor Francisco Hernández, de CIMAD Mérida, el doctor Miguel Morales, de CIMAD Guanajuato. Comenzamos. Como resumen, consideramos un sistema de ecuaciones integrodiferenciales que modelan el flujo de corriente y voltaje en líneas de transmisión. El sistema consiste en un operador diferencial hiperbólico de primer orden y un término integral de convolución. El primer paso del método propuesto consiste en aplicar el método de volumen finito para obtener un problema semidiscreto. Para completar el esquema, el término de convolución se aproxima en el dominio de Laplace por una función racional. Las cuadraturas requeridas se aplican a lo largo de las características en el dominio del tiempo. Mostramos también la implementación del método con algoritmos en paralelo. Muy bien, entonces, ustedes dirán, ah, caray, ¿y esto qué, no? Sin embargo, pues tenemos un contenido que nos va a permitir introducirnos al tema de forma general, vía lo particular. Y tenemos una introducción donde vamos a tener un overview, un background que nos va a permitir de forma general poder abordar el problema. Tenemos entonces un modelado después, algoritmo secuencial, algoritmo paralelo, ejemplo numérico y conclusiones. Como introducción, pues como siempre, los seres humanos, nuestra necesidad de estar vivos, nuestra necesidad de tener mejores condiciones de vida, ¿verdad? Pues tenemos una necesidad de transferir información o energía. Se inventan los sistemas de transmisión. Como antecedentes tenemos el telégrafo, el radio, el láser, el teléfono y las líneas de transmisión, que es nuestro tema a tratar. Pero tenemos que dar una base, un fundamento, porque son importantes, ¿verdad? Entonces tenemos como una definición que las líneas de transmisión eléctrica son una guía de ondas electromagnéticas, es un puente que transfiere la información de la generación a la carga. En general, se necesita un curso de teoría electromagnética aplicada a líneas de transmisión eléctrica o un curso de modelado analítico para entender cómo funciona y cómo los campos electromagnéticos están viajando muy cerca a la velocidad de la luz en el dieléctrico de la línea de transmisión, que en este caso es el aire. Entonces, en realidad, la línea de transmisión es una guía para que toda la potencia útil llegue de un punto a otro y se tengan las menores pérdidas posibles. Como importancia económica, pues existe una importación-exportación, es decir, existen líneas interconectadas, ¿no?, en países y más en Europa. Esto pues deja una derrama de miles de millones de dólares. Tecnológica, en el país, en un año se crearon 1000 kilómetros de líneas nuevas, nueva infraestructura. Habiendo entendido esto,
poniendo las bases de por qué importan, pues nos vamos al tema de estudio, ¿no? Nuestros fenómenos de estudio para líneas de transmisión son los transitorios electromagnéticos, TEMS. ¿Por qué son importantes estudiarlos? Bueno, pues esto crea un riesgo y una estabilidad de los sistemas eléctricos de potencia, degradación de los equipos y degradación de la calidad de la energía transmitida. Al final de cuentas es un servicio, necesitamos transferir información y queremos que la calidad de esa energía o esa información sea la mejor posible, porque pues estamos suministrando un servicio. Para eso me trae entonces, ¿qué son los TEMS? Estos son provocados por fallas o maniobras y van en un rango de los 50 Hz a 20 kHz. Esto quiere decir que los parámetros que se necesitan calcular cambian su rango de frecuencia. También existen las descargas atmosféricas y su rango de frecuencia va de los 10 Hz a los 3 MHz. Estos fenómenos te crean sobrevoltajes y sobrecorrientes. Es decir, a mí como usuario que me llegue una forma de onda, una calidad de la energía, donde haya sobrecorrientes y voltajes y degrade mis equipos, pues no me conviene, no es aplicable. Entonces, ¿cómo los vamos a estudiar? ¿Cómo se realiza ese estudio? Pues se realiza por medio de simulaciones, simulaciones basadas en el modelo de ondas viajeras. Y existen dos grandes ramas. Los modelos en el dominio del tiempo, que nos dan una facilidad para el modelado de elementos y fenómenos no lineales. Y existe el otro tipo, el análisis en el dominio de la frecuencia, que nos da una mayor precisión para los casos lineales. En este sentido, nosotros estamos implementando un modelo en el dominio del tiempo y vamos a comparar su precisión con un modelo en el dominio de la frecuencia. Continuamos. La línea de transmisión. ¿Cuáles son nuestros problemas actuales? Los generales, pues crece la oferta de energía, hay una interconexión de red pública y hay un incremento en la capacidad de las líneas. Particulares, lo mencionamos, los TEMS. ¿Para qué sirven estos estudios? Coordinación de aislamientos, pruebas a equipos de control y protección, análisis estadístico de eventos por maniobra. Entonces planteamos ya un problema y le buscamos una solución, que son las simulaciones. Ya existen, ya hay desarrollados bastantes tipos de simulaciones. Algunas de ellas son estas que están en el número 8, en la casilla 8. Y siempre lo que se busca desarrollar estos modelos es, dos de las características principales que se requieren es que tengan una mayor precisión y una mayor velocidad de ejecución. Es lo que buscamos en estas simulaciones. Aquí les puse una imagen, tenemos los objetivos y los alcances. Ese es un libro de sistemas de potencia que se conoce como el Stevenson, pero a mí me gusta mucho la imagen, se me hace muy atractiva, se me hace muy linda, porque tenemos la torre de transmisión, es una línea de transmisión y el fenómeno, la descarga atmosférica, ¿no? Está pasando algo. Entonces, nuestro interés es comprender cómo se está comportando un fenómeno, una dinámica. A través de ello, entonces, ¿qué es lo que queremos? Tenemos un fenómeno a estudiar, el que sea. En este caso, estamos hablando del fenómeno de líneas de transmisión. Hay una descarga atmosférica en la línea de transmisión y entonces ya tenemos un fenómeno a estudiar. Sin embargo, se puede aplicar a otro tipo de modelado. En este caso, lo primero que tenemos que comprender es el fenómeno a estudiar. ¿Ok? Ya sé qué fenómeno quiero estudiar, existe una línea de transmisión, hay una descarga atmosférica, el rango de frecuencia se modifica. Entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Cómo obtengo una respuesta? Porque ese análisis físico lo tengo que pasar a un análisis físico-matemático. Y decir, ok, voy a crearme entonces un modelo. Y ese modelo, dentro de los objetivos, va a ser un modelado analítico y un modelado numérico. Yo voy a tener unas ecuaciones y esas ecuaciones yo las tengo que desarrollar de forma analítica y después tengo que desarrollarlas de forma numérica, porque yo necesito encontrar una relación que me permita procesar esa información en una computadora y obtener un resultado. Como alcances, lo que este desarrollo arroja son operaciones aritméticas, suma, multiplicación, división, resta, porque eso es lo que va a pasar en mi modelo, en mi computador. Necesito ese tipo de operaciones. Entonces, teniendo un modelo, ¿ahora qué ocupo? Porque ya tengo las operaciones que necesito. Ocupo un algoritmo secuencial.
Ese algoritmo secuencial me va a dar una simulación secuencial. Ese es mi objetivo. Ocupo una simulación secuencial. Y mi alcance, un lenguaje de programación. Yo necesito saber qué lenguaje de programación o qué herramientas son las que requiero para poder hacer una simulación secuencial lo más eficiente, lo más óptimo. Teniendo un algoritmo secuencial, soy ambicioso y digo, ¿y ahora qué quiero? Ahora quiero ya tuve una buena precisión, ya mejoré la precisión con mi algoritmo secuencial, pero ¿sabes qué? Tiene mucha carga. Computacionalmente es muy tardado. Entonces necesito un algoritmo paralelo. Ese algoritmo paralelo lo que me va a traer es, en los objetivos, una simulación paralela. ¿Qué es lo que quiero? Mayor velocidad, tiempo de ejecución más rápido. Y el alcance es los paradigmas del cómputo paralelo. Estamos trabajando con programación, lo llevamos de un algoritmo secuencial al algoritmo paralelo. Necesitamos entender entonces cómo trabajan estos paradigmas del cómputo paralelo. Inclusive en qué lenguaje se basan. Y esto nos trae al modelado. Estas son dos ecuaciones. Comúnmente nosotros empezamos a desarrollar esto en el dominio del tiempo. Nótese que la ecuación 1 y 2 están en el dominio de la frecuencia. Coloquialmente esas ecuaciones se llaman las ecuaciones del telegrafista. Y aunque en este momento no vamos a hacer un desarrollo para llegar a estas ecuaciones, sí que tenerlas de esta manera me dice mucha información. Ya me dice mucha información. Para empezar, estas ecuaciones están en el dominio de la frecuencia. Y lo que me está diciendo que la variación del voltaje respecto al espacio es igual a dos términos, al producto de dos términos, Z y un vector de corriente psi. Entonces, ya tengo una información, ya me está diciendo algo. La segunda ecuación me está diciendo que la variación de la corriente respecto al espacio es igual al producto de dos términos, Y y el vector de voltajes. ¿Pero qué son Z y qué son Y? Z se conoce como la impedancia serie de la línea. Y Y se conoce como la admitancia en derivación de la línea. Esa es la información que yo tengo. Si me quiero ir a más profundidad, pues analizo esto con base a teoría electromagnética o modelado analítico, pero ya tengo unas ecuaciones que me están diciendo algo. Donde Z es igual a una impedancia que se conoce como la impedancia geométrica de la línea, la impedancia del conductor y la impedancia del suelo. Todo esto tiene una relación física muy interesante. La impedancia geométrica es debida al flujo externo entre conductores. La impedancia del conductor y del suelo son los campos electromagnéticos que están penetrando en los conductores, sea el conductor en aire y el suelo. Y la admitancia en derivación tiene una conductancia geométrica y una capacitancia geométrica. Entonces, yo sustituyo los valores de Z y de Y nos arroja una ecuación, dos ecuaciones, la ecuación 3 y la ecuación 4. No hice nada más que cambiar los términos y agrupar. ¿Cómo se agrupó? La ecuación 3, que es la ecuación del voltaje, en lugar de estar la Z compacta, se expandió y se ocupó un segundo término que es Z sub P. Esta Z sub P es igual a la impedancia del conductor y a la impedancia del suelo. Es lo único que hice. Y este término de aquí, este es el operador de Laplace, y el término L sub 0, que es la inductancia geométrica. Esto es igual a la impedancia geométrica, este producto de aquí. Entonces ya expandí mis ecuaciones, voy a crear relaciones, empiezo a hacer un análisis, un modelado analítico, y es lo mismo para la ecuación 4, simplemente sustituí lo que es igual a la admitancia en derivación. Y aquí están estos términos. Me voy a adelantar un poco, y aquí es donde se empiezan a dar ciertas características que nos permiten empezar a enfocar un modelado particular. Ese término, en líneas de transmisión aérea, la conductancia geométrica, se puede omitir. ¿Por qué se omite? Porque se está suponiendo que el eléctrico es perfecto y no permite que haya fugas. Entonces es igual a cero para líneas de transmisión.
eléctricas aéreas. Entonces, las siguientes ecuaciones ya no las van a contener y las llevamos al dominio del tiempo. Nótese que pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, se está suponiendo un sistema pasivo. Este sistema pasivo no tiene energía almacenada, ni eléctrica ni magnética. De ahí que al llevarlo de dominio de la frecuencia, una transformación al dominio del tiempo, esta sea nuestra relación. Y aquí tenemos la relación 5. Ya no está ese término G sub 0, nada más están estos términos de acá. Y en la segunda ecuación hay un término muy interesante. En el dominio del tiempo ya no es un producto como en el dominio de la frecuencia. Ya es una convolución. Se desarrolla con la integral de convolución de forma clásica. Pero nosotros agarramos y decimos, ok, estas ecuaciones las vamos a agrupar. Y tenemos esta ecuación, la 6. Ya está agrupada. Tenemos unos términos como W que integran lo que son los voltajes, las corrientes, una matriz A y una matriz B. Y aquí está bien mostrado cómo existe en este término la convolución en el dominio del tiempo. Entonces, analizamos otra cosa. Ya analizamos que para líneas aéreas la conductancia geométrica se puede omitir, es igual a 0. Ya agrupamos las ecuaciones, tenemos un término de convolución y tenemos esta matriz A. Esta matriz A es muy interesante. Esta matriz A, por lo que es la teoría de álgebra lineal de vectores y valores propios y matrices de semejanza, es una matriz diagonal, es diagonalizable. Esta matriz A va a ser diagonalizable y la diagonal va a contener los valores propios en su diagonal. Entonces existe un término, que repito, viene de la teoría del álgebra lineal de valores y vectores propios. Entonces, se analizan nuestras ecuaciones y tenemos un equivalente. Ese equivalente lo introducimos el equivalente de A y premultiplicamos esa ecuación por E. Y entonces me da un término de este tipo. Nótese que cuando dije en el resumen, hablamos de algo que se llama operador diferencial hiperbólico de primer orden, el término integral de convolución. Mis ecuaciones las agrupé, las transformé y encuentro aquí este término del lado izquierdo de la igualdad en la ecuación 7. Este es mi operador diferencial hiperbólico de primer orden. Y del lado derecho son las convoluciones. Lo que está diciendo aquí es que esta ecuación ya está en el dominio del tiempo y pertenece a un dominio que va en el eje espacial, es abierto, de 0 a L, donde 0 es el inicio de la línea y L es el final de la línea. ¿Por qué se considera un dominio abierto? Porque las fronteras se van a calcular con las condiciones de frontera. Es un cálculo diferente. Y el otro dominio es el dominio del tiempo, donde igual en 0 son condiciones iniciales. Yo voy a tener valores de condiciones iniciales para desarrollar mi simulación. Y está muy interesante, es muy bello poder ver esta ecuación y, y entender qué tiene. Esta ecuación ya es una ecuación desde su origen, pero viéndola así, del tipo hiperbólico, y las ecuaciones del tipo hiperbólico tienen un sentido, tienen un movimiento. Y al entender que hay un sentido, hay un flujo, se puede obtener una solución. Y entonces esta transformación me dice que el vector Q es igual a esto, lo que había mencionado. El término E multiplicando lo que es el término W. Y aquí sigue existiendo la relación de voltajes y corrientes, donde también el término de convoluciones conlleva estos términos sí. Esto nos lleva a las ecuaciones discretizadas de línea. El dominio ahora es cerrado y es particionado ese dominio en la unión de elementos no superpuestos. Va a haber un elemento. Este elemento está posicionado en el espacio y en el tiempo. Y entonces, de esta forma va a ser mi elemento, donde J es igual
al término 1 hasta el final de la línea que ya discretizada lo nombramos como n sub x, pero menos 1. Porque esto se va a cumplir en el elemento para todos los puntos internos. Entonces, la ecuación 7 se resuelve en el elemento por medio de volumen finito y el flujo numérico. Y además, las cuadraturas de las convoluciones se resuelven vía el método teta, aplicadas a la trayectoria de la característica. Aquí ya tengo la misma ecuación, simplemente que ya apliqué volumen finito. Aquí están mis integrales. Y para simplemente darlo a notar, aquí tengo mi flujo numérico. Aquí es donde yo tengo un sentido, una dirección, y es como se debe resolver. Entonces, esta es teoría de volumen finito, ecuaciones diferenciales parciales de tipo hiperbólico y demás. Pero en general, aquí está el esquema de solución. Y tenemos las convoluciones, que estas se van a resolver también en las integrales y por medio del método teta. Esto nos origina este sistema de ecuaciones. Aquí está nuestro sistema de ecuaciones, ya desacopladas. Pero regresando a las variables principales, las variables primarias, ya tenemos la ecuación 8 y 9. Son estas aquí, simplemente transformadas a las variables de voltajes y corrientes. Tenemos ya un sistema de ecuaciones. Dos incógnitas, los voltajes y las corrientes en un tiempo n más 1 y dos ecuaciones. Podemos resolver el sistema. Sin embargo, nótese que yo aún no he explicado este término phi, que contiene las convoluciones y se tiene que resolver al final de cuentas. Y es lo que vamos a ver a continuación. La solución a las convoluciones y su introducción a las ecuaciones de línea. Habíamos mencionado que esta es la convolución. Aquí está la operación en el dominio del tiempo. Este es igual a phi, variable que todavía no está discretizada. Entonces yo analizo y digo que la convolución en el dominio de la frecuencia es un producto. Lo que vamos a hacer es por medio de vector fitting un ajuste racional de esta función. Y al tener un ajuste racional, pues ya tengo una función racional, que es igual a un término D, que es un término real, una matriz de términos reales, y tengo entonces los residuos y los polos de mi función. Ya estoy transformando para poder llevar a cabo estas ecuaciones. Y esto, principalmente para las convoluciones, es el análisis principal. Entender que esta convolución se puede hacer en el dominio de la frecuencia, y en el dominio de la frecuencia, a z sub p le puedo hacer un ajuste racional. Donde z sub p, lo volvemos a repetir, es causado por los campos electromagnéticos que están penetrando los conductores. Esto nos lleva a una serie de ecuaciones de solución, donde aquí no se muestra su desarrollo, sin embargo, es lo que se obtiene ya de forma discretizada, las ecuaciones 10, 11 y 12. Con un desarrollo algebraico se llegan a estas ecuaciones y ya tenemos las soluciones a las convoluciones. Ahora sí, nótese que aquí está la solución al término phi sub j en n más 1. Ya tengo una relación de voltajes en n más 1, perdón, de corrientes en n más 1, en el elemento j, y de una phi en n, pero es una phi gorro, es otra variable. Ya puedo entonces introducir el cambio de variable y ya mis ecuaciones quedan en términos de voltajes y corrientes y de términos anteriores, si gorro y si, ya están en n. Ya tengo un sistema de ecuaciones discretizadas que puedo utilizar. Y estas ecuaciones discretizadas me van a servir para obtener soluciones de la línea de transmisión en puntos internos. Pero necesito ahora resolver en los puntos frontera. Y para eso tengo que hacer un análisis de cuáles son mis condiciones de frontera, lo que nos lleva a las ecuaciones de frontera. Tenemos una línea de transmisión. Aquí está la línea de transmisión. En sus dos extremos tenemos ya conectados unos elementos eléctricos, donde en el punto X igual a J igual a 0, en el inicio de la línea de transmisión, tenemos esta relación. Una fuente de corriente dependiente del tiempo y una conductancia en derivación, porque la fuente es no ideal. Y esta ya me da una relación. Mientras que en el otro extremo, donde J es igual al final de la línea, tenemos una conductancia. Ya puedo tener una relación, puedo ocupar la ley de corrientes de Kirchhoff
y a través de la ley de corrientes de Kirchhoff, y haciendo un análisis del circuito, obtengo dos ecuaciones, la 15 y la 16. Estas son mis ecuaciones de frontera. Cada una para su respectivo punto. La 15 para el análisis en el inicio de la línea y la 16 para el final de la línea. Algoritmo secuencial. Esto es lo que mostraba, lo que decía. Tenemos una malla de discretización. Y esta malla se determina por el coeficiente de Courant-Friedrich-Lewin, el coeficiente Courant-Friedrich-Lewin, que nos permite determinar la estabilidad de nuestra simulación. Si esto de aquí no se cumple, nuestra simulación no va a tener una estabilidad y no va a arrojar resultados correctos. Entonces, esta malla de discretización, donde está delta t y delta x, está determinada por la CFL. Entonces, noten, en un delta t, aquí en el inicio de la línea, aquí, esas son condiciones iniciales iguales a 0, en todo este eje. Y yo lo que quiero es calcular en cada delta t, cada uno de estos puntos, todos estos, todos estos, todos estos. Pero calcular los puntos de aquí arriba van a depender de la información que yo tenga atrás. Ya tengo una relación, una malla de discretización que me permite hacer cálculos para saber los valores de mis incógnitas en los puntos que necesito. Y entonces la relación primera de las dos ecuaciones en variables primarias ya me permite encontrar todos estos puntos internos. Simplemente hago un sistema de ecuaciones y encuentro la solución a cada una. Mientras que las dos otras ecuaciones que acabamos de escribir para condiciones de frontera me van a funcionar junto con las ecuaciones de variables primarias para encontrar las relaciones de voltajes y corrientes en los extremos de la línea. Y de esta manera voy a encontrar toda mi respuesta en el tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues un sistema de soluciones. Y lo que queremos encontrar son las soluciones para los voltajes en todos los puntos interiores de la línea. J es solamente para el punto 1 y hasta el punto nx-1. Ocupamos encontrar el voltaje en el inicio de la línea, en el final de la línea, las corrientes para puntos intermedios, inicio de la línea, final de la línea, y la solución a las convoluciones que nos arrojaron nuestras ecuaciones en todos los puntos de la línea para las convoluciones. Entonces, desarrollamos nuestros sistemas de ecuaciones, nuestro sistema de solución, y encontramos que para puntos internos, esta es la ecuación para voltajes y corrientes que nos encuentra solución en los puntos internos. Nótese algo muy importante. Esta operación es el producto punto, porque estos son matrices de coeficientes constantes y estos son vectores. O sea, hay que saber qué estamos desarrollando, hay que saber cuáles son las operaciones que estamos haciendo en nuestra simulación. Para los puntos frontera, voltajes y corrientes en el inicio, voltajes y corrientes en el final de la línea. Ya tenemos una relación de ecuaciones para puntos intermedios, voltajes y corrientes, puntos finales, voltajes y corrientes. Y repetimos, las convoluciones se resuelven con las ecuaciones 10, 11 y 12, que aquí las vuelvo a escribir. Ya tenemos una relación, ya tenemos ecuaciones, ya tenemos forma de calcular y de procesar esta información en un computador, lo que nos lleva a un algoritmo secuencial para puntos internos. Este es nuestro algoritmo, que lo llamamos la función xin. Y aquí es muy importante. De lo más importante para un algoritmo secuencial es entender tu modelo y en qué lenguaje de programación lo vas a implementar. Porque para este tipo de problemas necesitamos que el procesamiento de datos sea muy rápido y eficiente. Entonces, en este caso se ocupa el lenguaje de programación en C. ¿Por qué? Por las propiedades de C. El lenguaje de programación en C te permite hacer alojamiento de memoria. Entonces, yo ya sé dónde están los datos que yo necesito. ¿Y esto cómo trabaja? Muy rápidamente.
un computador tiene un procesador, y en ese procesador va a tener núcleos. Y esos núcleos van a trabajar como los elementos que van a ir a mi memoria RAM por datos, y en la memoria RAM se van a llevar datos de nuevo para hacer operaciones aritméticas y lógicas. Entonces yo necesito esa información que está en mi memoria RAM bien guardada y de una forma tal que yo sepa cómo está guardada. Entonces el algoritmo secuencial es lo primero que te va a pedir. ¿Cómo tienes almacenada tu información y si es lo más eficiente? Y en segundo, ¿cómo la vas a almacenar para poder hacer tu algoritmo? Este primer ciclo for es el que me controla de j igual a 1 hasta nx menos 1 todos los puntos internos de la línea. Ya hay una relación de puntos internos. Y los datos en la memoria están guardados de tal manera que sean consecuentes, que no tenga que ir de un punto a otro, de un punto a otro. Esto lo voy a decir de una forma muy coloquial. Imaginemos que todo el CIMAD es un sistema, e imaginemos que los núcleos, el procesador, se encuentra en el edificio D, y aquí en el salón K201 es el almacenamiento de memoria, el almacenamiento de algo. Imaginemos que ahí tenemos un trabajador en el edificio D, y nos van a llegar una serie de paquetes, y van a llegar a cualquier punto del edificio K. Entonces el trabajador le va a decir, ve por esos paquetes porque ocupas traerlos al edificio D. Pero ¿dónde están? Y va a estar buscando. Y eso no es eficiente. En cambio, si le dicen, los paquetes van a estar en el salón 201, y no solo eso, son 3 paquetes, y van a estar ordenados paquete 1, 2 y 3, y viene el trabajador, ok, ya sé dónde están. Y ya es más eficiente que yo me lleve esos paquetes y haga lo que tenga que hacer. En general, eso es lo que te hace el lenguaje de programación en C. Te dice dónde está esa información y de qué forma está almacenada. Y entonces se crean los algoritmos. El primer ciclo es para los puntos intermedios de la línea, mientras que el segundo controla las fases. Esas son líneas eléctricas aéreas de transmisión. Son multifásicas y en general son trifásicas. Entonces está controlando el número de fases que yo quiera ponerle a mi simulación. Pero obviamente queremos que este tipo de simulaciones sean lo más apegadas a un sistema real. Y aquí, en este otro ciclo, tenemos los productos puntos, los que les decía, la operación matriz vector. Tenemos entonces el algoritmo secuencial para los puntos frontera. En este solamente está este ciclo, que es el que controla las fases. Nótese que es el mismo para los puntos internos, solamente que los puntos internos se van a calcular todos. Y aquí solamente se está calculando el del extremo izquierdo y el del extremo derecho. Igual tenemos una relación de operaciones matriz vector, producto punto, y la asignación del nuevo valor, porque es lo que estamos buscando, esas relaciones de soluciones en el tiempo n+1. Lo que nos lleva al algoritmo para actualizar las convoluciones. Lo mismo, tenemos unos datos de entrada y queremos unos datos de salida. Y tenemos un primer ciclo que controla todos los puntos de la línea para las convoluciones y las fases. Aquí están. Y otras operaciones más. Estoy haciendo hincapié en esos dos primeros ciclos, porque la forma que ordenamos nuestra información y desarrollamos el algoritmo es lo que esos dos primeros ciclos son los que vamos a paralelizar. Y entonces, pues ya tenemos un algoritmo, ya tenemos un modelo, lo entendimos, obtuvimos una relación de ecuaciones, creamos un algoritmo secuencial, lo procesamos y yo quiero más rapidez. No me basta. Y creo un algoritmo paralelo. Pero vamos a ver un poco un overview de qué es eso, ¿no? ¿Qué es el cómputo paralelo? Y la definición es que es la propiedad de un programa para procesar una gran cantidad de operaciones aritméticas de forma simultánea. En pocas palabras, yo quiero simulaciones más rápidas. Y su relevancia está en ciencias exactas e ingenierías. ¿Por qué procesar algoritmos de líneas de transmisión? Bueno, pues porque estas simulaciones, estos fenómenos son muy rápidos.
son muy rápidos, son rapidísimos. Y lo que nosotros queremos es que esa carga computacional sea más rápida. ¿Cómo? Pues con la implementación de hardware, software y técnicas para el procesamiento de datos en paralelo. Un hardware especializado. ¿Qué tipos de hardware especializados hay en el mercado? Hay los FPGAs, los CPUs multicore, las GPU. En nuestro trabajo nosotros ocupamos una tarjeta graficadora GPU y una multicore. Pero en esta presentación nos enfocamos a los algoritmos en la GPU, que trabaja con un lenguaje de programación denominado CUDA. Entonces, estos hardwares especializados, ¿cuál es su ventaja? Pues son reprogramables, a diferencia de un chip. Estos sí son reprogramables. Y entonces, ¿cuál usamos? Pues vamos a usar una tarjeta graficadora, que repito, su lenguaje de programación es CUDA basado en C y C++. ¿Por qué? Porque este hardware nos permite contar con una gran cantidad de procesadores o cores. Se puede utilizar el uso de jerarquía de memoria y tiene un costo-beneficio. Repetimos, nos ayuda al Massive Thread, que es tener muchos hilos y con esos hilos mapear para realizar operaciones aritméticas y lógicas. Aquí lo decimos, operación de transferencia masiva de datos en paralelo. Si el modelo de la liga lo permite, entonces sí, tenemos una simulación ejecutada en paralelo. Aquí están los algoritmos, algoritmos para los puntos internos. Nótese, aquí ya estamos mapeando. Tenemos estos índices que mapean y ya no tenemos los ciclos, ya tenemos condicionales. Para lo que es CUDA, esto es lo que está haciendo la paralelización. Estoy quitando mis ciclos y estoy mandando a que todos esos índices mapeen a hacer operaciones. Lo mismo para los puntos frontera. Aquí solamente se está paralizando el primer ciclo. Y en las convoluciones se están paralizando los dos primeros ciclos, los del espacio y los de las fases. Tenemos entonces un ejemplo numérico. Vamos a considerar una línea de transmisión con las siguientes características. Es una línea trifásica, está en circuito abierto, tiene una longitud de 50 kilómetros, tiene una geometría horizontal, son 3 conductores con esa disposición de radio, resistividad del conductor, resistividad del suelo, permeabilidad y permitividad del aire, y se inyecta una fuente doble rampa en el extremo emisor de la línea. Esta es mi fuente. Yo quise inyectar esta fuente. ¿Por qué? Porque esta función es descontinua. Esta función, en términos coloquiales, tiene un vértice. Me va a crear problemas a mi modelo. Si lo que yo desarrollé a través de un análisis matemático, las ecuaciones, el modelo, lo que yo le introduzca, me va a dar una respuesta. Y si el modelo no es lo suficientemente bueno, este tipo de función me va a crear problemas. Esto nos lleva entonces al análisis de la respuesta. Esta es la forma de onda en el final de la línea. Yo le inyecto esa doble rampa y en el final de la línea obtengo esta respuesta. Esta respuesta, nótese que es con un delta t de 1 microsegundo. Y ese delta t depende de la CFL, de la condición de Courant-Lewin. Entonces, me da esta solución. Y aquí tenemos dos formas de onda de una simulación, que es en el dominio del tiempo, conocida como FDTD, que es nuestro modelo, Finite Volume Time Domain, en la fase A. Y tenemos aquí el modelo en el dominio de la frecuencia, la transformada numérica de Laplace. Y se están comparando las formas de onda. Para un delta t, un paso de integración de 1 microsegundo. Y a ojo humano, pareciera que son idénticas. No vemos diferencia. La forma de onda para el modelo en el dominio del tiempo es roja y de esta forma. Y esta es continua y negra para la transformada numérica de Laplace. Pues pareciera que no hay problema, que están superpuestas. Pero cuando hacemos un análisis del error, se puede llegar a notar cuál es la diferencia que hay entre ellas. Pues esta primera
Esa es la solución para voltaje, la comparación de la forma de onda al final de la línea con ese paso de integración. Pero si ahora disminuimos el paso de integración, lo hacemos más pequeño, se puede notar que la forma de onda es más apreciable. Cambia su resolución. Por consiguiente, obtenemos un error. Esta es la medición del error para los voltajes y para la delta T, un microsegundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? En el eje vertical tenemos el logaritmo base 10 del error absoluto. El error punto a punto del error absoluto. Y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Aquí notamos este tiempo, 184 microsegundos. Y este error es el logaritmo base 10 del error absoluto. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese punto, que es el de menor aproximación, hay una diferencia entre el modelo en el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia de 0.01. Es el error que hay en ese punto. Es el punto de menor precisión. Pero cuando cambiamos a un delta T más pequeño, ese punto de precisión que estaba en 0.01 aumenta su precisión y su valor, el error absoluto que tiene, el error entre ese punto es menor, ya es de 0.001. Entonces, si tenemos un paso de integración más pequeño, podemos tener una simulación con más precisión. Nótese, aquí está el tiempo, 184 microsegundos. Aquí viene. Si vemos la forma de onda, el error está aquí, entre este intervalo. Más o menos por acá está ese punto, que es el de menor precisión de mi simulación. Entonces, obtenemos una mayor precisión. Para las corrientes es lo mismo, una simulación con un paso de integración de un microsegundo. El siguiente con 0.1. Obtenemos el error. Las formas de onda para la corriente son más precisas, de hecho, y cuando disminuimos el paso de integración es más precisa. Nótese que para voltajes y corrientes el aumento de precisión radica en que esa diferencia de 0.01 ahora se hace 0.001, es decir, es una décima de 0.01. Nos quedamos con una décima del error. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo aumento si yo disminuyo mi paso de integración, tengo una simulación más precisa, pero también tengo una simulación más lenta. Porque el criterio de Courant-Trivial-Lewis me genera, al tener un delta T más pequeño, tener mayor discretización de la línea más deltas X. Y esa es la justificación para pasar de un algoritmo secuencial a un algoritmo paralelo. Estos ejemplos se implementaron en un programa con el lenguaje C, C++, para las versiones secuencial y OpenMP. En este tipo de procesador multicore, tiene 24 núcleos y 64 GB de RAM, mientras que para CUDA, lo que es la GPU, se ocupó una tarjeta NVIDIA Titan RTX con 24 GB de RAM. Se hicieron pruebas y después de 10 muestras de ejecución de código se calculan el tiempo promedio y la aceleración que se muestran en las siguientes tablas. Aquí tenemos la tabla para un paso de integración de un microsegundo. Nótese, este es el tiempo para el algoritmo secuencial, la simulación secuencial. Este es el algoritmo para la simulación en paralelo, específicamente para una tarjeta multicore con el paradigma llamado OpenMP. Este es el tiempo para la GPU y con el paradigma de CUDA. El speed-up, la aceleración. A simple vista, es notorio que estos dos tiempos son menores al primero. Quiere decir que nuestro algoritmo paralelo ha funcionado. Y lo que vamos a querer encontrar es cuántas veces es más rápido mi simulación paralela
en contra de mi simulación secuencial. Entonces simplemente dividimos lo que es el tiempo secuencial con el tiempo paralelo. Y descubrimos que este primer paradigma es 3 veces más rápido. Este algoritmo paralelo con este paradigma. Y para la versión de CUDA es 12 veces más rápido. Pero para este paso de integración, pues es el menos preciso. Y lo que queremos es mayor precisión. Cuando ponemos este paso de integración, es decir, lo reducimos, tenemos este tiempo en secuencial, este tiempo en OpenMP y en ese tiempo en CUDA. Y tenemos una mayor aceleración. Para OpenMP son 10 veces y para CUDA son 118, casi 119 veces más rápido que el algoritmo secuencial. Las conclusiones. El modelo aquí propuesto aporta una forma alternativa de manejar las ecuaciones de línea multiconductora para obtener un modelo en el dominio del tiempo. Este trabajo muestra cómo procesar este modelo en algoritmos secuenciales y paralelos. Además, compara los tiempos de ejecución entre las versiones secuencial, CUDA y OpenMP con 2 delta T diferentes. Esto último disminuye el error absoluto del ejemplo numérico a una décima parte, lo que demuestra el incremento en la precisión. Por otro lado, las versiones paralelas presentan la mejor velocidad de ejecución, la más rápida, respecto a las versiones secuenciales, además de que la versión de CUDA es 118 veces más rápida que su contraparte secuencial. Esto demuestra la relación entre una mayor precisión y el rendimiento computacional. Por último, las referencias, y creo que pasamos a la sección de preguntas. Muchas gracias, Ramiro, por tu charla. ¿Preguntas? Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo quiero hacer una pregunta respecto al modelado que hiciste al inicio de la charla. En ese modelado, ¿Alguna diapositiva en especial? sí, bueno, no me acuerdo. ¿Dónde presentaste las ecuaciones? Sí, claro. Por favor. Ahí, ¿qué era exactamente lo que querías? O sea, las soluciones de eso, ¿qué te dicen? ¿Qué dan? ¿O qué? Ok. Para el análisis de estos estudios, estas ecuaciones que ustedes, los físicos y matemáticos, desarrollaron y están establecidas, son las ecuaciones del telegrafista. Estos nos están diciendo las relaciones de voltajes y corrientes específicamente en una línea de transmisión. Tú sabes como matemático que estas ecuaciones parciales se van a modelar algo, la ecuación de calor, en ese caso las ecuaciones, aquí están incluidas las ecuaciones de Maxwell. Y lo que yo quiero modelar con estas ecuaciones, en este caso es una línea de transmisión. Pero es lo que te estoy diciendo, mira, de hecho, como datos, estas ecuaciones las juntas y tienes la ecuación de onda. Pero lo que yo te estoy diciendo, mira, tú ya las conoces, son las ecuaciones de onda. Pero te estoy mostrando que visualizadas específicamente a sistemas de potencia y específicamente a líneas de transmisión, estos son los parámetros que debe cumplir. Z, la impedancia serie de la línea, y la distancia en derivación. Pero al final son las ecuaciones de onda, solo que como el área eléctrica yo estoy diciendo, mira, esto es lo que está aquí para que entendamos qué está pasando, ¿no? De ahí que te diga la variación del voltaje respecto al espacio, pues es igual a estos dos términos. Es lo que quería mostrar, las relaciones eléctricas, pero con la ecuación de onda que tú ya conoces. Y siempre que tengas una línea de transmisión, ¿vas a tener soluciones explícitas de ese sistema? Mira, el desarrollo de estos modelos son determinísticos. Yo que me he dedicado a líneas de transmisión, dependiendo del fenómeno a estudiar, una descarga atmosférica, falla por maniobras, depende de la aplicación que se requiera. Yo solo he manejado este tipo de modelos donde hay soluciones explícitas. Ok. La siguiente, claro.
y las cosas no tienen soluciones analíticas, por eso y ese término de convolución es lo que lo hace no lineal. Y en ese sentido, mi siguiente pregunta es, adelante. en ese sentido, cuando no tiene soluciones explícitas o funciones analíticas, también está como la parte de estudiar como las propiedades topológicas del sistema de soluciones y esas cosas, o ya solo se centran en lo numérico. Yo específicamente en lo numérico. Más adelante a lo mejor sí podría haber. Bueno, es que para empezar, las simulaciones de este tipo de fenómenos tiene 60 años. Antes existían un tipo de computadoras analógicas, donde ponían una representación del sistema. Imagínate una moqueta grande como la de Siemens. Si dicen, no, espérate, estamos evolucionando, estamos en la era digital, vamos a hacer simulaciones computacionales. Existen estudios que hicieron, no me acuerdo si fue la Honeywell Power, una empresa eléctrica en Estados Unidos, donde recrearon líneas de transmisión en físico y recrearon los fenómenos. Pero es costosísimo. También hay que no sean repetidos. Entonces lo que te dicen, ok, estamos en la era digital, ¿cómo vas a dar una solución con un computador? Porque no te voy a estar poniendo 3, 4 líneas de transmisión y te voy a modificar para que me hagas experimentos. Ya hay experimentos, ya están basados, ¿tú qué me vas a dar? Es por eso que a través de estas ecuaciones, pues obtenemos una relación de modelado de algoritmo. Gracias, muchas gracias. Y gracias, profesora. Gracias. Dale, doctora. ¿Puedes volver a la lámina anterior? ¿Vale? Sí. A mí no me quedó muy claro el término que se elimina de allá. ¿Por qué? O sea, ¿es una consecuencia física de cómo estás modelando el sistema o cómo? El G0. Sí, la conductancia geométrica está en la relación del dieléctrico. Por eso repetí y mencioné. Te voy a decir qué contienen estas ecuaciones, pero yo no te estoy mostrando cómo se llega a las ecuaciones, porque nos llevaremos más tiempo. Llegar a las ecuaciones interviene entender teoría electromagnética enfocada a líneas de transmisión, o lo repito, un curso de modelado analítico. La pregunta es, ¿el G0 en el momento físico es despreciable o táctico? No, es despreciable, pero es despreciable por lo mismo, porque los campos electromagnéticos de la potencia útil están viajando en el dieléctrico. Eso es para líneas aéreas o subterráneas. Solamente que en líneas aéreas se facilita la vida porque se está suponiendo que el dieléctrico, que es el aire es perfecto y no va a permitir fugas. Y ese término va directamente relacionado con el dieléctrico, que es el aire. Pues decimos, no tiene pérdidas, lo vamos a omitir. Es correcto, es el análisis. Y tenía otra pregunta en cuanto al algoritmo paralelo, no sé si puedas ir. Adelante, claro que sí. Hay un término. Bueno, son dos preguntas. Adelante. A ver, aquí, en los paralelos. ¿El algoritmo como tal? Sí, el por de adentro aún se requiere dentro de cada núcleo de ejecución, ¿no? No hay forma también como de paralelizar ese término, no se puede. Esa es una buena pregunta. Todas han sido muy buenas, pero esa me gusta mucho porque tienes que entender tu simulación, tienes que entender tus algoritmos, qué operaciones están haciendo. Cuando vemos la malla de discretización, deseo ponerla porque aquí se va a contestar muchas preguntas. Sabemos que estos términos para su cálculo no son dependientes en este mismo eje, sino de valores atrás. Primeramente entendemos eso. ¿Y eso a qué nos lleva? Regresamos al algoritmo. Vámonos al algoritmo secuencial. Aquí está. Que ese primer ciclo sea el que controla los índices para todos esos puntos internos. De ahí que el algoritmo empieza con ese ciclo. Posteriormente, viene el control de las fases. Es decir, vuelvo al punto. Son sistemas trifásicos, fase A, fase B, fase C o N cantidad de fases. Aquí, en cada punto, va a haber
tres valores para el voltaje. Si es un sistema trifásico como el que mostré. Mostré Te voy a hacer la pregunta, te tiene muy bien lo que estamos hablando. Te voy a hacer la pregunta distinta. Adelante. Tu primera versión en CUDA, ¿cuál es respirar? ¿Y cuándo fue? Y tu última versión en CUDA, ¿cuál es respirar y cuándo fue? Mi primera, para empezar por la teoría de lenguaje C, primero utilizamos tres apuntadores para crear cubos, dos apuntadores para matriz y un solo apuntador. Que nos fuerza a CUDA a utilizar un solo apuntador para almacenar la memoria. Entonces, la daba tu versión en CUDA. La primera versión En espiral. pudo haber sido con este análisis, con este desarrollo, no tener ni siquiera un espiral, no llegar ni siquiera a ser más rápido. Ese es el factor. Y eso pudo haber sido hace un año, año y medio. Estaban como 10, teníamos que dar como 10, ¿no? Y luego estuvimos con Francisco de Mérida. Claro. Decimos, vamos a afinar el algoritmo CUDA. Ah, genial. Y ahora es 110. Sí, sí, porque fue impresionante el método que obtienen con CUDA. Sí, Y la memoria no fue un problema porque nada más tenías 24 en las GPUs y 64. Entonces, eso no te limita en la simulación. No, no limita. Ah, No limita. No limita. Gracias, Remy. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? En la diapositiva 26, si pudieras comentar un poco uno de los cuadritos que hiciste una mención. Claro. Dice, el modelo de línea lo permite. ¿Eso a qué te refieres? Precisamente, ¿tu modelo es bueno o es como el de hace un año y medio? Pues no, no es candidato. Ya está bien. Aquí después, digamos, el método de volumen infinito o método de Chomsky lo que permite es desacoplar el cálculo de cada nodo. Y entonces lo que tenemos son cálculos pequeños y balanceados. O sea, pues el método está pensando que se puede hacer en CUDA y que se le puede incrementar el orden con un método discontinuo de mayor. Por eso se puede. Entonces, el método numérico está diseñado para que se pueda parecer. Por eso, por el método numérico ad hoc, por eso parece. Y una pregunta, ¿esa línea que nos mostraste existe en la realidad o es una hipotética? ¿Podría existir en la realidad esa línea? Podría existir, simplemente que tendría que ser inyectada con una fuente sinusoidal si nos vamos a líneas de transmisión. Los parámetros que pusiste ahí. Los parámetros son calculados, sí, son calculados. Son de la realidad. Para líneas de transmisión. Es un ejemplo real. Sí. Adelante. Y para cualquier ejemplo real se puede, bueno, no cualquier, pero sí se puede Llevar. a Sí, un sí es ejemplo. posible. Mira, por ejemplo, existe una situación en la que las descargas atmosféricas es un estudio que necesitas saber las relaciones de voltajes y corrientes en toda la línea. Hay estudios que no, pero todos se basan en esas ecuaciones. Okay. Y bueno, complementando la pregunta del doctor Ramírez, y también lo que también menciona el doctor Moreles, sí, si el método te lo permite, se va a paralizar. El problema está, o como yo lo he visto, lo he trabajado en el modelado numérico, y otra cosa es el algoritmo. Si no sabes manejar tu memoria, si no sabes cómo vas a guardar tus datos, si guardas un punto aquí en la memoria y luego otro punto por acá, va a estar dando brincos el procesador y va a estar mandando los threads a diversos puntos. En cambio, en el algoritmo, si sabes almacenar tu memoria, los threads van a ir consecuentes. ¿Qué pasa? Se puede tener un modelado numérico precioso, hermoso, pero si tú no lo sabes implementar en un lenguaje de programación entendiendo esto, ese algoritmo no va a ser más rápido. Adelante, ¿alguna otra pregunta? Un último comentario en el método de vector fitting. Adelante. Entonces, pasó así de golpe. Es algo que hay que explorar. No, digamos, ahí hay cuántos términos le pongo, cuántos le quito, es un problema abierto. ¿Cómo usarlo? ¿No? Es de manera compleja y cómo hacer que
Se usa bien en este momento, pero es una Se puede mejorar. área de investigación. ¿No? Vale, entonces muchísimas gracias a todos por venir. Agradecemos de nuevo a Ramiro.